Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio una vez más. Gracias a nuestros hermanos Modesto, Loreta y familia por apoyarnos el día de hoy una vez más con su ministerio a través de la música, el ministerio de la alabanza y el tiempo que esta mañana hemos compartido y hemos disfrutado alabando a nuestro Señor y recordando también su gracia, su fidelidad y tantas cosas bellas y buenas que el Señor nos da. Agradezco a Vivian también por la preparación de todo lo que corresponde a los anuncios y quiero hacer una pequeña corrección en la información. Me parece que vi en las láminas de los anuncios que el curso que vamos, o más bien el estudio que vamos a estar compartiendo acerca del Apocalipsis va a iniciar el 5 de noviembre y terminar el 5 de diciembre. En realidad sí inicia el 5 de noviembre, pero terminaríamos alrededor del 10 de diciembre, que es jueves 10 de diciembre. Y terminaríamos lo que hayamos avanzado en estas semanas, porque en realidad es más amplio el tiempo de reflexión que vamos a estar compartiendo. ¿Estamos bien con el video? Ok, ¿tú me avisas entonces? ¿Estamos transmitiendo? El audio sí, muy bien, hermanos, entonces el audio está saliendo en estos momentos, parece que el video todavía no. Están haciéndose aquí las conexiones. Muy bien, estamos una vez más en video. Y una vez más, recalco las fechas, del jueves 5 de noviembre al jueves 10 de diciembre, por lo que queda de este año, vamos a estar compartiendo un estudio en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro bastante denso, vamos a decirlo así, exquisito para leer, maravilloso, y vamos a estar básicamente desarrollando una dinámica expositiva, vamos a decirlo así, o vamos a estar leyendo el libro y vamos a estar reflexionando en lo que el libro nos dice y tratando de enlazar los temas y también las raíces, vamos a decirlo así, conceptuales, teológicas, de las verdades espirituales de las que habla acerca el libro de Apocalipsis, y entonces vamos a estar en ese espacio de tiempo jueves por la noche durante 1 hora cada jueves. Y el que esté interesado me hace saber por favor a mí para involucrarlo en un grupo en el que vamos a estar enviando el link cada semana para desarrollar la reunión por medio de la plataforma de Zoom. Y esto es porque el libro de Apocalipsis ha de leerse y estudiarse en una manera, vamos a decirlo así, es como las matemáticas, es acumulativo. Entonces es necesario ir transitando desde los primeros capítulos para ir avanzando sobre el resto del libro, porque todo en realidad se va convirtiendo en un fundamento para lo que sigue posteriormente. Así que bueno, es un tremendo reto compartir un estudio del libro de Apocalipsis y pedimos también a todos los hermanos que por favor oren por este espacio que vamos a tener. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que por favor se ubiquen en sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 24. Vamos a estar allí el día de hoy, Lucas capítulo número 24, el relato acerca de la resurrección. Muchas gracias. Lucas capítulo 24, pero antes de ir allá vamos a tomar un tiempo para orar y a través de este tiempo pues darle gracias a Dios y también poner en las manos del Señor algunas necesidades. Esta semana no ha habido peticiones de parte de los hermanos, sin embargo hay una persona que me ha compartido una situación especial y vamos a tomar el espacio también para orar por ello. Dios, tú eres bueno. Y te damos gracias por esta mañana, como cada día te damos gracias, oh Dios, porque tú nos permites ver la luz del día, porque definitivamente tienes propósitos para nosotros y también para todas las personas que hay alrededor de nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, oh Dios, también,
y porque tú sostienes nuestra vida, nuestras vidas, de diferentes formas, oh Dios, y para el alcance de tus propósitos. Creo que es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que no existimos sobre la faz de la tierra por o para nosotros mismos, sino que existimos sobre la faz de la tierra porque tú tienes propósitos para nosotros y a través de nosotros para otras personas. Esta es una de las razones por las cuales creemos que cada uno de los miembros de nuestra iglesia Berea está en esta congregación, mi Dios, por un lado, porque tú quieres invertir en la vida de esta persona para cumplir en esta persona tus propósitos, pero también, mi Dios, porque tú quieres a través de esta persona, a través de cada miembro, de cada hermano, de cada hermana, quieres también cumplir tus propósitos para todos los que estamos alrededor. Somos instrumentos en tus manos, oh Dios, y esto es un tremendo privilegio que tú nos das, que no merecemos, mi Dios, no merecemos, pero en tu gracia nos has querido alcanzar. Tengo en mi mente en este momento la petición de una hermana de nuestra iglesia que nos habla acerca de un joven que lleva algunos días desaparecido y no se sabe su paradero. Y no tengo el nombre de él a mano, pero quiero poner en tus manos esta situación y suplicarte, mi Dios eterno, que tú medies, que tú te glorifiques, oh Dios. Y rogamos, Padre, por la vida de este joven, esperando en ti, Padre eterno, que él esté a salvo, esperando, oh Dios, que esto desenlace de buena forma. Ponemos en tus manos a toda la familia que ha de estar angustiada por la situación y pedimos, Padre del cielo, que les des paz y quietud y tu dirección en medio de este tiempo también. Dios del cielo, junto con esta petición también delante de ti ponemos a todas aquellas personas de nuestra congregación que han estado atravesando momentos difíciles a nivel de lo que es la salud, por ejemplo, y también alguna otra situación que de repente no tengamos en mente, pero que tú sí la conoces, a nivel de nuestra congregación, para pedirte que tú te manifiestes y te glorifiques en la vida de cada uno, trayendo, oh Dios, salvación a la vida de cada uno de aquellos en medio de su situación. Ponemos en tus manos, Padre del cielo, también todas las limitantes que algunas personas puedan estar teniendo en este tiempo. Entendemos que este tiempo de pandemia a nivel global es un tiempo en el que por un efecto dominó, también una de las consecuencias o de las secuelas es la limitante económica. Si hay alguna persona que en este momento está enfrentando esta situación difícil, pedimos que tu gracia sea hasta él, sea hasta ella también, alcanzándole y bendiciéndole y proveyendo, Dios, todo lo necesario para seguir adelante en la vida. Como lo decía nuestra hermana Loreta hace un rato en el tiempo de la alabanza y el estímulo que hizo a todos los miembros de la congregación, Dios, que la llama de nuestro corazón se mantenga encendida, se mantenga ardiente, expectante del momento en el que podamos regresar a nuestras actividades presenciales. Sabemos que ya hay muchas congregaciones que están desarrollando actividades presenciales dentro del formato que el gobierno establece. Nosotros hemos decidido esperar por varias razones, entre ellas la salud y entre ellas también el tema del formato del programa. Pero para el momento en el que como congregación nosotros regresemos a nuestras actividades presenciales, oh Dios, rogamos desde ya también que esa primera actividad que tengamos como Iglesia Cristiana Berea sea una actividad en la que estemos todos los miembros de la congregación presentes, animándonos los unos a los otros a seguir adelante. Que no decaiga el anhelo de nuestro corazón, oh Dios, de tener este espacio de comunión los unos con los otros, todos juntos exaltando tu nombre. Pero entre tanto, mi Dios, también ayúdanos a seguir transmitiendo, seguir llevando adelante el mensaje de tu palabra, los tiempos de alabanza, los tiempos de oración, para que el pueblo, tu iglesia, la Iglesia Cristiana Berea y toda aquella persona que nos vea en cualquier otra parte del mundo, también sea edificado en este espacio de tiempo. Una vez más, Dios, hágase tu voluntad, como se hace en el reino de los cielos, hágase aquí también en nuestras vidas, hoy y siempre, hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Bien, una vez más, Lucas capítulo número 4, hermanas y hermanos, capítulo número 24, Lucas capítulo 24, vamos a ubicarnos allí el día de hoy.
He querido permanecer un tiempo más en el Evangelio de Lucas, a pesar de que estamos leyendo ya el libro de los Hechos. Hechos es un libro, me parece a mí, que por el tipo de material que encontramos en él es muy ameno. Vamos leyendo la historia de cómo se van dando los acontecimientos del establecimiento de la iglesia, de la operación del Espíritu Santo a través de los siervos del Señor para establecer la iglesia en todas las naciones. Y ahí vemos algunos acontecimientos bastante interesantes y me llamó la atención el día de hoy en la lectura del capítulo número 14, el versículo número 22, estoy en Hechos 14, 22, nada más para decir esto. Versículo 21 dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. A que permaneciesen en la fe. Vean qué importante es permanecer en la fe. O sea, el camino que hemos abordado en algún momento dado, que no lo abandonemos, que nos mantengamos en él firmes y constantes hasta el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que ha de aplicarse de manera muy consistente en esta época de la vida también. Por ejemplo, en el caso nuestro, que no estamos en estos momentos reuniéndonos cada domingo y no estamos teniendo un contacto físico los unos con los otros, sino que todo es a través de estas redes virtuales. ¿Cuánta falta nos hace vernos? Sí, claro que sí, pero que el hecho de que no nos estemos viendo físicamente hablando no sea estorbo para nuestra fe, sino que nuestra fe en el Señor no decaiga y nuestra relación con Dios se mantenga viva, chispeante, se mantenga ardiente hasta el momento de la venida del Señor. Pero en este versículo que estaba leyendo dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios es el proyecto mundial de nuestro Señor. Lo fue desde muy al inicio de lo que la Biblia nos relata, desde el libro de los Génesis. Lo fue con el llamado al pueblo de Israel y el pacto con el pueblo de Israel. Lo es a través de la iglesia también, y está vivo hoy en día. El proyecto de Dios es el establecimiento del reino de Dios, el establecimiento del reino de los cielos, como lo llama Mateo también, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, sobre nosotros. Nosotros somos miembros del reino porque hemos conocido al Señor Jesucristo. Y de eso habla Lucas, el Evangelio de Lucas, y lo extiende hasta el libro de los Hechos, del establecimiento del reino de Dios. Cómo Jesucristo, cuando inicia su predicación, invita a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos mencionado días atrás la importancia de ese concepto, de esa experiencia de arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento en la vida de algún ser humano, de cualquier ser humano, si no hay un arrepentimiento verdadero y por lo tanto una entrega a Jesucristo para seguir a Jesucristo durante el resto de su vida, entonces no hay entrada al reino de Dios. Pero dicen estos apóstoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa dimensión de las tribulaciones que hemos de enfrentar, y en este contexto tienen que ver con todo tipo de oposición a aquellos que predican la palabra del Señor, con todo tipo de oposición a aquel que tiene en sí mismo el mensaje del Evangelio, tiene que ver con ello. Sin embargo, quiero rescatar este concepto para que lo enlacemos con lo que vamos a compartir hoy, porque
es necesario que atravesemos momentos de dificultad para poder entrar en el reino de los cielos. Es más, vamos a decirlo así, el camino que hemos de seguir hasta llegar al momento del reino de Dios, aunque el reino de Dios se ha establecido hoy en nuestra vida, pero hay una manifestación plena en un momento posterior, y de eso en parte vamos a hablar cuando estemos estudiando el libro de Apocalipsis, por cierto. Pero habrá un momento en el que se va a establecer de manera plena, y en nuestro camino hasta llegar allí, en el camino vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar persecución. Eso es parte de nuestra experiencia como creyentes. Entonces, nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 24, porque me ha llamado la atención en esta lectura del capítulo 24, me ha llamado la atención lo que Lucas nos comparte. Y bueno, vamos a ir al detalle, vamos a darle lectura al Evangelio de Lucas capítulo 24 para luego compartir lo que allí está escrito. Lucas 24 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Bueno, antes de continuar con la lectura, quiero animarles a leer el capítulo 23, verso 55, y de allí en adelante pasamos al capítulo 24. Dice el capítulo 23, verso 55, dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme a los mandamientos. El primer día de la semana entonces, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Preciosa esta expresión, esta pregunta, esta oración que encontramos aquí en este relato del Evangelio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Señor Jesucristo vive y está a la diestra de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, porque levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Note cómo aquí está presente una vez más la expectativa del reino en la manera como le esperaba el pueblo judío. Pero perdón, sigamos con la lectura. Y dice, pero nosotros, versículo 21, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, podemos seguir leyendo el relato, pero vamos a concentrarnos en estas dos secciones del capítulo número 24 del Evangelio de Lucas. Básicamente, este capítulo contiene estas 4 secciones. La primera de ellas es la resurrección de Cristo, es revelada a las mujeres, y ahí ustedes hacen una pequeña corrección en el plano ortográfico. La segunda sección de ellas es el Cristo resucitado aparece a Cleofas y a su compañero en el camino a Emaús. La tercera sección es el Cristo resucitado aparece a los apóstoles. Y la última es el Cristo resucitado asciende al cielo. Lucas, a través de este desenlace de su evangelio, prepara también, vamos a decirlo así, la plataforma sobre la cual va a continuar el relato del libro de los Hechos, como ustedes bien lo han visto ya. Pero en estos relatos me llama poderosamente a mí la atención que en 3 secciones de estos relatos, en el anuncio de la resurrección de Jesucristo a las mujeres, en el diálogo que Jesús tiene con estos hombres que van camino a Emaús, y posteriormente también en la tercera sección, cuando Jesús aparece a sus discípulos, me parece que hay un elemento muy importante, y es un tema del cual Lucas no habla mucho o no ha hablado mucho en el Evangelio anteriormente, que hay otros evangelistas, como por ejemplo Marcos, que sí lo hace muy ampliamente, y es el tema, digámoslo así, de la ceguera espiritual. Es el tema de que Jesucristo está allí
de que Él está operando, de que Él está haciendo milagros, pero que no se comprende plenamente quién es Él en realidad, y algunas veces ese sentir de que estamos como caminando solos en la vida para traer a una aplicación a nuestra historia. Entonces, a través, por ejemplo, del acontecimiento de la visita de estas mujeres que traen especias aromáticas para arreglar el cuerpo del Señor, en aquellas culturas, por las temperaturas, el cuerpo se descomponía rápidamente y obviamente esto implicaba malos aromas, y esa es una de las razones por las cuales se preparan especies aromáticas para preservar, digámoslo así, cierta condición de una cierta percepción de algo agradable, por decirlo así. Entonces estas mujeres habían preparado con devoción, con amor y con devoción, habían preparado especies aromáticas para traerlas, y este primer día de la semana vienen para ungir el cuerpo del Señor, para rociar las especies aromáticas ahí alrededor de Él, más bien para ayudar en este proceso. Lo cierto es que esto es un acto de amor y de devoción. Ellas prepararon estos ungüentos el día mismo de la muerte, descansaron el día de reposo y vinieron temprano el primer día de la semana, como ya lo hemos leído desde el capítulo número 23, versículo 55 en adelante. Este acto no solo revela su amor y su devoción hacia Jesús, sino que también su incomprensión en lo que Jesús les había anticipado. Vean ustedes que cuando ellas son sorprendidas por estos seres angélicos, se les dice a ellas en el versículo número 6, no está aquí, sino que Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló Él, lo que el mismo Señor Jesucristo les había mencionado cuando Él aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Como está señalado allí, esto está ahí en el capítulo número 9, versículo número 22, que nosotros estuvimos reflexionando en este pasaje anteriormente. Y también en el capítulo 18, versículos 31 al 34. Jesús había anticipado a sus discípulos, a las personas que caminaban con Él, que Él iba a ir a Jerusalén, que iba a ser entregado en manos de hombres y que Él iba a morir. Y esto ellos no lo habían comprendido en aquel momento, no entendían cómo encajaba una vez más en el plan de Dios de establecer el reino. Y ellos, como lo dicen aquellos discípulos más adelante que van camino de Emaús, y ellos dicen: nosotros esperábamos que este era el que había de redimir a Israel, y sin embargo ha muerto, ya hace 3 días que falleció. Entonces estas mujeres no recordaron eso, que Jesús había anticipado su muerte, pero Jesús había anticipado también su resurrección, que Él iba a ser levantado, y ellas no reconocieron y no recordaron este acontecimiento o estas palabras del Señor. Y hasta cierto punto el acto de amor y de devoción de ellas revela no solamente su amor y su devoción al Señor, sino que revela su incomprensión del plan que ya Dios había establecido y que Jesús se los había anticipado. No comprenden cómo es que esto iba a funcionar. Cuando ellas vienen a los apóstoles y les comparten a los apóstoles también la experiencia y el hecho de que el Señor ha resucitado, los apóstoles no esperaban esto. Ellos, en lugar de asombrarse, digámoslo así, asombrarse con entusiasmo, más bien consideraron que ellas estaban diciendo alguna locura, alguna tontería. Vamos a decirlo así, el choque emocional por la pérdida del Señor ahora sí les afectó de manera drástica a estas mujeres. Entonces ellos no creyeron el reporte de estas mujeres, y ahí está en el versículo número 11, dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Esta falta de fe de los apóstoles en las palabras que el mismo Señor Jesús
les había dado. Ahora, compartiendo con mi esposa acerca de esta reflexión, me decía mi esposa: yo no los culpo. No, ni yo tampoco. Porque si usted o yo hubiésemos estado en ese momento y hubiésemos tenido esa misma experiencia y situación, probablemente usted y yo hubiésemos también dudado de algo así. Pero una vez más, me parece que Lucas está queriendo poner de relieve, porque una vez más, esto sucede en esta sección, sucede en la sección siguiente y sucede en el encuentro del Señor Jesucristo cuando aparece a los apóstoles. El mismo acontecimiento, los ojos de ellos estaban velados y no entendían y no comprendían lo que Dios estaba haciendo. Y ese es el punto al que quiero llegar el día de hoy. Pedro, ahí tengo anotado que Pedro corroboró lo dicho. Y me parece que hasta cierto punto esto muestra que Pedro tenía hambre de fe. O sea, él quería creer lo que se estaba diciendo, y él fue a corroborar la situación. No dio por perdido el caso de estas mujeres ni la versión de ellas, sino que él fue a ver qué era lo que había acontecido. Y me parece que en esa experiencia, como lo dice el versículo número 12, Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y dice que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Y esa expresión maravillándose yo la equiparo al término gozoso, porque más adelante en el relato de Lucas capítulo 24 vamos a encontrar ese contraste. Me parece que en Lucas capítulo 24 hay una evolución de un estado de tristeza, de un estado de desesperanza, de un estado de estar desconcertado por los hechos acontecidos, a un estado de gozo y de entusiasmo y de alegría, porque el Señor ha resucitado, y por todo lo que aún falta entonces en este maravilloso proyecto de Dios de establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Y vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo número 24 y versículo número 41, dice acerca de los apóstoles que no creían que el Señor en verdad era el que estaba delante de ellos, y dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo el Señor: tenéis aquí algo de comer. Y el Señor come delante de ellos. Pero lo que quiero resaltar es que ellos de gozo, porque ellos estaban invadidos de tristeza, pero ahora tienen gozo. Y más adelante, al final del relato, nosotros encontramos en el versículo número 52, ellos, después de haberle adorado, cuando el Señor es ascendido, volvieron a Jerusalén, y dice que volvieron con gran gozo, porque una vez más hay una evolución en el capítulo 24 de Lucas, de un estado de tristeza a un estado de gozo y de alegría. Y quiero relacionar esto con el hecho de que en nuestra incomprensión de la mano de Dios, de la obra de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer, nosotros tenemos tristeza. Pero cuando nuestros ojos son abiertos y vemos el plan de Dios y vemos lo que Dios está haciendo, entonces eso nos lleva a experimentar el gozo que viene del Señor a nuestras vidas. La duda, por lo tanto, de estas mujeres, la duda de los apóstoles, la duda de aquellos discípulos que van hacia Emaús, en el relato de Lucas capítulo 24, se transforma en gozo. La tristeza se transforma en gozo. Por favor, coloque todo esto ahí en una notita en su mente, porque quiero hacer un enlace con este concepto al final de nuestra reflexión. Tristeza e incredulidad en aquellos hombres, Cleofas y su compañero, que iban camino hacia Emaús. Dice el versículo número 17, cuando el Señor Jesucristo se acerca, tal vez el versículo número 15, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y Jesús caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Les decía que Lucas
habla muy poco acerca de esto en su evangelio. Hay otros evangelios como el de Marcos y creo el de Mateo también, hablan un poco más de ese fracaso, por decirlo así, en la fe de los discípulos que caminando con el maestro dudan de la grandeza del maestro en todo su peregrinar. Lucas casi no ha hablado de esto, pero habla de esto acá. Esa óptica, ese fracaso, lo ha preparado en el camino, sí, pero aquí me parece que lo pone de relieve de una manera más amplia. Esa ceguera en la que no se comprende la grandeza del que está caminando con nosotros y que no se le ve caminando con nosotros. Por un lado, en el caso de Lucas, él quiere que aquellos que están leyendo su evangelio, no solo Teófilo, sino cualquier otra persona, porque sin duda alguna Lucas también consideraba que este evangelio o este escrito dirigido a Teófilo no lo iba a leer solamente él. Sin duda alguna, Lucas quiere relacionar la ceguera espiritual para comprender que el que murió en aquella cruz era el Mesías prometido de las Sagradas Escrituras, y hacia eso apunta el relato del capítulo 24 a partir del verso número 25, y en la tercera sección apunta el encuentro del Señor Jesucristo con sus apóstoles a partir del versículo número 44. A través de esos pasajes vemos cómo Lucas quiere conectar a sus lectores con esta realidad. El que fue entregado en la cruz, y de eso da testimonio el libro de los Hechos, usted ya lo habrá podido ver. El que fue colgado en una cruz y murió en ese madero, ese que fue sepultado, ese ha resucitado, ese es el Mesías que habían prometido las Sagradas Escrituras. Lucas quiere conectarnos con eso, pero de una manera, creo yo, ya un poco más pragmática, acercándonos a nosotros, a nuestra realidad hoy en día. También creo que es importante que comprendamos que este Jesús que murió en la cruz, que tuvo un nacimiento milagroso, que tuvo una vida extraordinaria, que tuvo una muerte sacrificial, una resurrección poderosísima, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, este mismo camina con nosotros hoy en día. Y algunas veces en nuestras situaciones, y por eso quería enlazar con el relato de Hechos capítulo 14 verso 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En nuestro peregrinar cristiano, algunas veces nosotros podemos percibir como si el Señor no estuviera caminando con nosotros, por las experiencias de vida que nosotros podemos estar teniendo o haber tenido, y de las cuales incluso todavía no hemos logrado levantarnos y superarnos. Pero volviendo al texto, entonces, en el versículo número 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo el Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les dice, vea lo que les dice: ¿y por qué estáis tristes? Eso quiere decir que en este diálogo que llevaban estos dos hombres, la manera en la que ellos estaban hablando el uno con el otro evidenciaba que ellos estaban tristes, y el Señor se pone al lado de ellos, camina y los escucha y se da cuenta que están tristes, y les pregunta que por qué están tristes y qué es esto de lo que ustedes están hablando, para despertar el diálogo y la situación entre ellos. Y entonces ellos empiezan a expresar: oye, ¿cómo es que acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has dado cuenta de las cosas que han sucedido? Pero vea usted, el juicio que estos hombres hacen acerca de las mujeres, acerca de los apóstoles Pedro y Juan que fueron a visitar, en el caso de Lucas nos habla solamente de Pedro, pero el apóstol Juan nos habla de que fueron Pedro y Juan, y el hecho de que el cuerpo del Señor Jesucristo no aparecía, todo esto ellos lo colocan y lo expresan de tal forma que nos deja ver que estos hombres no entendían tampoco lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, la resurrección de Jesucristo. No habían conectado lo que Jesús había dicho en el capítulo 9, verso 22,
no habían conectado sus mentes de esas palabras de Jesús con el acontecimiento del que se estaba hablando ahorita. En el versículo número 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Una vez más, hablan de su expectativa. Y la manera en que lo expresan es justamente una manera en la cual, creíamos que Él era, pero ya nos dimos cuenta que no, porque murió en una cruz. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido, de que ha partido, porque ellos están hablando de aquel que ellos perdieron. Y luego se refieren a estas mujeres, versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotras, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y dice: como no hallaron su cuerpo, pues vinieron con un relato ahí fantástico y maravilloso de una aparición de unos ángeles. Vean ustedes, me da la impresión a mí de que esa es la manera en la que se está expresando el texto. Y fueron entonces, versículo 24, algunos de los nuestros. Veo una vez más aquí Lucas, aunque anteriormente mencionó solamente a Pedro, pero habla de que fueron algunos, y probablemente es una referencia a Pedro y Juan, o tal vez fueron más discípulos a corroborar la información. Lo que pasa es que los evangelios nos hablan únicamente de Pedro y Juan. Pero lo cierto es que fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, sí, o sea que el cuerpo no estaba allí, pero el cuerpo de él no aparece por ningún lado. No sabemos qué ha sucedido. Entonces, lo que quiero que veamos, mi hermana y mi hermano, es cómo estos hombres están invadidos de tristeza por un lado y no creen lo que está aconteciendo. Lucas enfatiza la ceguera espiritual. En el versículo número 16, como ya lo he leído, sus ojos estaban velados y no entendían que era Él el que estaba con ellos. Capítulo 24 y versículo número 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entendieron que era Jesús el que estaba allí con ellos. Algunas veces Dios, o más bien he de decir, Dios siempre camina con nosotros, pero la idea es que algunas veces nosotros percibimos como si Él no estuviera caminando con nosotros. Él camina con nosotros todo el tiempo, pero puede haber épocas en nuestra vida, y esa es quizás la mejor forma de expresarlo, no como lo escribí aquí. Dios siempre está caminando con nosotros y Dios siempre está operando en nuestras vidas, pero algunas veces nosotros no precisamente distinguimos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esa es una realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Cuenta una historia de que había un hombre que tenía un padecimiento físico. Tenía una atrofia de sus músculos, de sus articulaciones, y este hombre clamaba a Dios y pedía a Dios que le ayudara a salir adelante de aquella situación, que Dios hiciera un milagro y que lo sanara. Un día, de una manera sorprendente y milagrosa, el mismo Señor Jesucristo se apareció a este hombre y estuvieron conversando sobre varias cosas y el hombre le recordó al Señor su petición, que por favor le sanara de aquella situación. El Señor Jesucristo guardó silencio y siguió discurriendo con algunos otros temas, y al final de la conversación le dijo: antes de despedirme quiero pedirte que hagas algo por mí. Y aquel hombre le dijo: lo que tú digas, Señor. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: yo quiero que tú vayas a aquella piedra que está allá, una piedra enorme que había cerca de la casa donde este hombre vivía, y le dice el Señor: quiero que vayas ahí todos los días y durante 2 horas cada día empujes esa piedra. Y el Señor le dijo, el hombre le dijo al Señor Jesucristo: sí, Señor, claro. Y el Señor desapareció. Y este hombre, fielmente como el Señor Jesucristo se lo pidió, al día siguiente empezó la jornada, se levantó y muy temprano en la mañana se fue hasta donde estaba la piedra y empezó a empujar. Durante 2 horas estuvo empujando, y así lo hizo cada día en obediencia al Señor Jesucristo. Pasaron unas cuantas semanas y entonces el mismo adversario le provocó duda y le provocó tentación al hombre a pensar en lo que estaba haciendo, y entonces empezaron a venir pensamientos a su mente: pero ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que es inútil lo que tú estás haciendo? Esta piedra no se mueve. ¿No te das cuenta? No tienes fuerzas. Estás perdiendo el tiempo. Y empezaron a invadir su mente un montón de pensamientos como estos. Y el hombre,
a como pudo en sus fuerzas, pero dependiendo de la gracia de Dios, se libró de aquellas dudas, de aquellos temores, de aquellas angustias, y siguió empujando la roca durante muchas ocasiones, durante todo un año. Al finalizar el año, oiga usted, dice la historia que este hombre empujó durante 2 horas, el último día, la piedra, y cuando terminó de empujar la piedra, estaba bañado en sudor y cayó al suelo. Él se arrodilló, se sentó frustrado y dijo dentro de sí: Dios, ¿qué he hecho? ¿Cómo puede ser posible? He fracasado. Y en ese momento apareció el Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y el hombre le dice: Señor, he fracasado, he empujado esta piedra durante 1 año y no la he movido ni 1 centímetro. El Señor Jesucristo hizo silencio por un momento y le dijo: ¿acaso te dije yo que tenías que mover la piedra? Yo te dije tan solamente que empujaras la piedra. Y mira, considera, cuando tú empezaste a empujar esa piedra, estabas enfermo, estabas arruinado físicamente. Y mírate ahora. El hombre no se había percatado. Después de todo 1 año de cumplir fielmente con el mandato del Señor de empujar la piedra durante 2 horas cada día, el hombre había desarrollado músculo. Las articulaciones habían dejado de dolerle. Se había hecho un hombre fuerte. Se paraba en firme y le dice el Señor: mira lo que ha sucedido. Estás sano. No has fracasado. Yo he cumplido mi propósito en tu persona. Mi hermana y mi hermano, algunas veces nosotros nos percibimos en la vida como que luchamos con una gran roca, con una gran piedra, y percibimos que no podemos moverla, y quizás en efecto no podemos moverla, cualquiera que sea la situación que estamos enfrentando. Estoy pensando en estos momentos en algunas personas que están luchando a nivel de su salud, y también algunas otras personas que tienen dificultades económicas. En efecto, esta es una época en la que las dificultades económicas están a flor de piel, por decirlo así, están a la orden del día, entre otras cosas, porque las dificultades en otros ámbitos no dejan de estar allí presentes. Podemos enfrentar dificultades a nivel de una relación matrimonial, una relación de pareja, podemos enfrentar dificultades a nivel laboral, podemos enfrentar dificultades también en cuanto a nuestras propias luchas espirituales, en cuanto a nuestra propia victoria espiritual. Sobre los problemas hablamos de pecados, hablamos de tentaciones, esas cosas en las cuales nos es difícil. El enemigo conoce nuestras debilidades y le aseguro que siempre nos va a atacar en el punto que somos más débiles y más frágiles. Muchas veces, al igual que este hombre, nosotros vemos como ilógica las situaciones, los problemas, las adversidades de la vida, y empezamos a cuestionar la voluntad de Dios. Empezamos a cuestionar incluso a Dios mismo. Dios, ¿dónde estás? El Señor está allí a la par nuestra. Él está con nosotros. Como aquellos que iban camino a Emaús, está caminando con nosotros. Como aquellas mujeres que no comprendieron lo que estaba sucediendo, a veces no comprendemos el plan de Dios para operar en nosotros y a través de nosotros en el mundo entero. Pero Dios está operando, mi hermana y mi hermano, Dios está activo. Estamos viendo en estos momentos alrededor del mundo todo lo que sucede, y lo hemos dicho anteriormente, esto nos escapa de la voluntad de Dios, nos escapa de la soberanía de Dios. Dios está en control absoluto de todo lo que está pasando. Y si Dios ha permitido que venga sobre el mundo entero esta situación pandémica, Dios tiene sus propósitos también en algo como esto y en todo lo que sucede, los efectos dominó que suceden a través de esto. Y con esto no estamos diciendo que sea sencillo de enfrentar algunas situaciones, es difícil. Puede que percibamos que la piedra no se mueve, puede que nos sintamos agotados, puede que nos sintamos frustrados de que las situaciones no cambian. El enemigo puede susurrarnos que no servimos para nada, que no somos útiles.
en lo que estamos haciendo, que no hay salida, que no hay propósito en medio de la circunstancia que estemos experimentando. Sin embargo, el día de hoy, creo yo, y la exhortación es a empujar, sin importar qué tantos pensamientos de duda, qué tanta aflicción podamos tener. Aquellos hombres que iban camino de Emaús iban tristes en su camino conversando. Yo me imagino, ellos no iban conversando así en un tono, ¿qué diría yo?, vivaz, como en este momento yo me estoy expresando, sino que probablemente iban conversando acerca de la situación. Pero ¿cómo pudo ser posible? Yo creía que él era el Mesías, decía uno de ellos, y el otro, sí, yo también creí que era el Mesías. Pero ¿cómo pudo haber muerto en una cruz? Es que no entendemos esta situación. Y ellos iban discutiendo acerca de aquella situación y ellos estaban tristes, y el Señor Jesucristo les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Puede ser que el enemigo quiera poner en nuestras mentes duda acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero el Señor Jesucristo está con nosotros. Él está caminando con usted y conmigo. Y ¿sabe usted? No leí el relato del encuentro de Jesucristo con sus apóstoles. Voy a leerlo, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Esta no es la única ocasión en que los discípulos piensan que están viendo algo extraño. Hubo en una ocasión en que ellos, dice la Escritura, que pensaron que estaban viendo un fantasma. Aquí piensan que están viendo a un espíritu, pero dice que se espantaron y se atemorizaron cuando el Señor se les manifestó. Y sabe usted, algunas veces yo percibo el Señor. Tenemos situaciones X en nuestra vida y aparece el Señor. Tal vez hemos percibido como si no estuviese caminando Él con nosotros, y de un pronto a otro aparece en escena y hace cosas sorprendentes. Yo no sé si a usted le ha pasado, creo que sí. A mí me ha sucedido. He visto la grandeza de Dios. En un momento, por decirlo así, en que uno siente que el agua está hundiendo el bote de nuestra vida, aparece el Señor y nos rescata de una manera sorprendente y maravillosa. Jesús le apareció y les dijo: paz a vosotros. Ellos se asustaron, pensaron que veían un espíritu. Versículo 38 dice: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vea usted, el Señor conocía lo que ellos estaban pensando. Hermana, usted allí donde está, a usted me estoy dirigiendo. Los pensamientos que puedan pasar por su mente, el Señor los conoce. Hermano, usted allí que me está oyendo, lo que usted está pensando, es más, lo que usted va a pensar más tarde, mañana y cualquier otro día de estos, hasta que el Señor venga por nosotros, el Señor ya lo conoce. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra debilidad, conoce cómo nuestro corazón se puede ver afectado ante las circunstancias de la vida. Aún así, conviene que nosotros, como lo hicieron los salmistas, le expresemos con sinceridad todo lo que hay en nuestro corazón, aunque Él ya lo conoce. Pero entonces el Señor les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, entonces Él les dice: ¿tienen ustedes aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos, para que no dudaran que en efecto Él estaba allí resucitado en carne y hueso. ¡Wow! Sorprendente. Pero una vez más, ellos no comprendían lo que estaba sucediendo. Versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, verso número 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que el Señor abra nuestros ojos,
que abra nuestro entendimiento para comprender la grandeza del Dios que camina con nosotros, porque Él está con nosotros. Mateo nos recuerda que Jesucristo dijo a sus discípulos: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Y como recordaba la semana pasada, si no me equivoco, o creo que esto lo compartí más bien en el culto de oración, acerca de aquel pasaje de Romanos capítulo número 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién lo hará? Nadie. ¿Quién es el que condenará? Oigan, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi hermana y mi hermano, la invitación el día de hoy es a confiar, a pedirle al Señor. Me gustó esa expresión que usó Modesto al final de su tiempo el día de hoy. Si no me equivoco, fue nuestro hermano Modesto que usó esta expresión después de la lectura, que el Señor abriera nuestro corazón, nuestras mentes, para entender lo que Él tenía para nosotros. Que el Señor nos ayude a verle operando en nuestra vida. Es tiempo de mantenernos empujando la piedra a pesar que no veamos que se mueve, confiando en la palabra del Señor. Lo que el Señor ha dicho acerca de nosotros es fiel, es verdadero y lo va a cumplir en todo momento. Vamos a orar y que la gracia del Señor siga fortaleciendo su vida hoy y siempre. Y yo quiero animarle, allí donde usted está, en su casa, participando con nosotros, conmigo de este espacio, quiero animarle a que usted ponga delante del Señor su carga. Si hay una piedra delante de usted que usted percibe que no se mueve, este es momento para pedirle a Dios que nos ayude a comprender por qué, para qué, hacia dónde, cuánto más hemos de seguir en este proceso. Pero más que entender esos aspectos, es un momento para decirle al Señor: dame la fuerza para seguir parado en la brecha, para seguir en la batalla, para seguir de pie, empujando el tiempo que sea necesario hasta que se cumpla tu propósito en mí y a través de mí en la vida de otros. Oremos. Señor, queremos darte gracias. Creo yo que como aquellos hombres que iban camino de Emaús y Jesús estaba al lado de ellos y ellos no lo percibían, no lo entendían hasta que sus ojos fueron abiertos. Algunas veces en nuestras experiencias de vida nosotros también no entendemos lo que tú estás haciendo e incluso tal vez no vemos lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor. Pero tú estás trabajando, mi Dios. Sin duda alguna, tus planes siguen en marcha. Tus proyectos, nada ni nadie los puede estorbar. Tu propósito se cumplirá en mí y en la vida de todos tus hijos. Así lo dijo David en aquella oración: Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, no desampares la obra de tus manos. En esta mañana yo quiero pedirte por cada uno de nosotros, tus hijos, tu pueblo, en nuestro peregrinar. Enfrentamos luchas, pruebas, tribulaciones, luchamos contra algunas rocas y tal vez percibimos que hemos estado empujando la roca y no
no se mueve. Si en tu voluntad así debe ser, nada más te pedimos, Señor, abre nuestros ojos para ver que tú estás allí con nosotros, fortaleciéndonos para seguir en aquella lucha, en aquella batalla, hasta el momento preciso en que tú creas que ya ha de terminar. Fortalece la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de tu pueblo, de tu iglesia. Fortalece la vida de tus escogidos para seguir en pie en medio de toda batalla. Quizás hay algunas personas que están luchando a nivel personal, a nivel interno, con sus emociones, o están luchando con tentaciones, con pecados que tocan la puerta de su corazón. Algunas personas quizás están luchando con algunas situaciones en sus hogares, relaciones de familia rotas, problemas conyugales o demás. Algunos están luchando con situaciones y retos de salud, porque han tenido que enfrentar procesos días atrás y todavía les queda camino por delante, mi Dios. Algunos, de repente mirando hacia atrás, todavía están profundamente heridos por la partida de un ser amado. Cualquiera que sea la situación de mis hermanas, de mis hermanos, mi oración en este momento a ti, mi súplica, oh Dios, es que tú fortalezcas sus vidas y que les des, oh Dios, la capacidad de mantenerse empujando la piedra, oh Dios, de mantenerse firmes, de que no decaiga su fe, Señor, de que cada uno comprenda, que entendamos que tú estás allí con nosotros. Algunas veces tal vez no lo vemos, porque no suceden las cosas como nosotros queremos que sucedan, ni cuando nosotros queremos que sucedan. Pero sin duda alguna, tú estás llevando adelante tu obra y tus propósitos. Danos la capacidad de comprender eso, mi Dios, de disfrutarlo y de descansar en tu gracia y en tus propósitos. Trae libertad el día de hoy, mi Dios, por el poder de tu Espíritu Santo a toda mente y todo corazón, a quien quieras libertar en este momento, oh Dios. Allí en donde está mi hermana, mi hermano, allí tu Espíritu Santo trae libertad en este momento, Padre, de toda opresión. Descarga el alma, como dijo Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Señor, trae descanso al alma cansada, al alma agotada, al alma desesperanzada, al alma frustrada. Trae entusiasmo al alma apagada. Trae vida al alma muerta. Trae, oh Dios, gozo al alma triste. Trae libertad al alma esclavizada, oh Dios. Y así hágase tu voluntad, como en el reino de los cielos, también en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Continuamos entonces a través de este medio. Si Dios lo permite, de hoy en 8 días estaremos nuevamente transmitiendo. Prepare por favor los elementos de la cena del Señor para que usted en su hogar pueda participar también de este espacio la próxima semana en el tiempo de la cena del Señor. Una vez más, la gracia del Señor siga siendo sobre su vida en todo y en cada momento. Amén y amén.